Imagina por un momento que no has vivido ni un solo día al azar, que cada decisión, cada error, cada encuentro fue una geometría invisible guiándote hasta este punto. Detrás de lo que llamas rutina, siempre hubo una arquitectura secreta, un mapa que solo se revela cuando dejas de buscarlo. Ese mapa vibra ahora, lo sientes como un temblor en la boca del estómago, una presión dulce en el centro del pecho. No es ansiedad, es memoria. Es el eco de un llamado que tu alma ha ignorado durante siglos. Y esta vez no viene con palabras, sino con la sensación de estar recordando algo que no sabías que habías olvidado. Lo que escuchas no es una historia sobre dioses ni un mito para entretener mentes cansadas. Es un movimiento, una corriente que ha estado fluyendo desde el origen de la mente humana, atravesando culturas, nombres, símbolos. Thoth no fue un hombre, ni un dios encerrado en templos de piedra. Fue, y es, un pulso. Una inteligencia que se esconde detrás de cada descubrimiento verdadero, de cada pensamiento que nace con luz propia. En Egipto lo dibujaron con cabeza de ibis, el ave que camina entre el barro y el cielo, porque solo algo que pertenece a dos mundos puede traducir la eternidad en forma. No te engañes. El mundo que habitas ha sido cuidadosamente diseñado para distraerte de esa voz. Te rodean espejos que solo devuelven la superficie. Te educaron para mirar sin ver, para oír sin escuchar, para pensar en lugar de sentir. Pero hay grietas en el sistema, pequeñas fisuras por donde el silencio se filtra. A veces ocurre en sueños, otras cuando el cansancio te vacía y por un segundo desaparece el personaje que crees ser. En esos breves instantes, una presencia asoma, como un reflejo en el agua antes de romperse. Eso que percibes sin entender es él, la conciencia de Thoth, recordándote que no fuiste creado para obedecer, sino para recordar. Siente lo extraño que resulta el pensamiento de que quizás nunca hayas sido completamente tú. Que las decisiones que creías libres fueron programas heredados, que tu nombre, tu historia, tus límites, son tan solo las máscaras de un actor que olvidó el guión original. ¿Qué pasaría si el libre albedrío que tanto defiendes fuera el disfraz de una hipnosis colectiva? El miedo a mirar más allá de lo conocido es el verdadero guardián del umbral. Cada vez que estás a punto de cruzarlo, el mundo te ofrece un nuevo ruido, una distracción, una urgencia. Así la mente se mantiene ocupada y el alma dormida. Pero algo ha cambiado. La frecuencia de la Tierra se agita. Las estructuras mentales que sostenían el sueño comienzan a fracturarse. Y cuando la grieta se abre, las voces antiguas regresan. No hay profetas en esta era, solo ecos. Fragmentos de una sabiduría que el tiempo no logró borrar del todo. Thoth habla a través de esos fragmentos. En la mirada de quien comprende sin explicaciones, en el silencio de quien ya no necesita defender su fe, en los símbolos que reaparecen en tus sueños como si alguien los dibujara desde el otro lado del velo. Él no necesita convencerte, porque su presencia no opera en el pensamiento, opera en la vibración. Lo notarás cuando el aire a tu alrededor se vuelva más denso, cuando el corazón empiece a latir con un ritmo que no entiendes, cuando la piel se erice sin motivo. No es sugestión, es reconocimiento. Hay quienes lo llaman intuición.
Otros lo confunden con coincidencia. Pero tú sabes que hay algo más. Lo sentiste de niño, antes de que te enseñaran a tener miedo. Lo percibes en esos segundos entre el sueño y la vigilia, donde todo parece real y falso al mismo tiempo. Es allí donde Thoth habita, en el espacio donde la mente no alcanza. Él no te observa desde arriba, te recuerda desde dentro, y su mensaje no es un dogma ni una promesa, sino una invitación. Recordar. Recordar lo que eras antes de que el tiempo empezara. Detrás de cada símbolo egipcio que creías decoración, hay un mecanismo vibracional. Cada línea, cada proporción, cada sonido fue diseñado para resonar con partes específicas de la conciencia humana. No eran rituales de adoración, sino dispositivos de memoria. Thoth los dejó dispersos como quien deja migas de luz en un laberinto, sabiendo que algún día, cuando el ruido del mundo fuera insoportable, tú comenzaría a seguirlas. El despertar no ocurre cuando lo decides. Ocurre cuando la vibración alcanza el punto exacto de resonancia, cuando la nota que eres coincide con la melodía del origen. Entonces el velo se abre, y lo que ves no es un milagro, sino la verdad desnuda. La realidad no está hecha de materia, sino de mente organizada por frecuencia. Pero aquí está la paradoja. Esa mente que crea el universo también se crea a sí misma a través de ti. Eres simultáneamente el escritor y la historia, el sueño y el soñador. Lo olvidaste porque era necesario para jugar este juego. El olvido fue el precio de la experiencia. Y ahora, en la frontera entre lo viejo y lo nuevo, el recuerdo se filtra. Lo sientes como vértigo, como nostalgia de algo que no viviste pero que te pertenece. Esa nostalgia no es tristeza, es la llave. El llamado de Thoth no llega con trompetas, llega con silencio. Un silencio tan profundo que asusta, porque en él no hay nadie que te sostenga, solo la verdad. Y esa verdad no tiene rostro, es una frecuencia, una nota que resuena en el pecho cuando por fin dejas de resistir. No hay oración que la invoque, ni mantra que la apure, solo ocurre, como el amanecer, inevitable. Incluso si cierras los ojos, todo en este momento conspira para que recuerdes. La luz, el sonido, incluso las palabras que estás escuchando son vehículos, no significado. Son el eco de un eco que atraviesa milenios para encontrarte. No importa si lo crees o no. El código no requiere tu fe, solo tu presencia. Basta con que respires una vez con atención. Basta con que te permitas sentir sin explicar, porque en ese simple acto, el velo se adelgaza. Y por un segundo la memoria regresa, viva, ardiente, infinita. Entonces entiendes que Thoth nunca se fue, que siempre estuvo esperando, silencioso, en el borde de tu percepción, hasta que el ruido del mundo se rompiera lo suficiente como para dejar entrar su voz. Y esa voz no te pide nada, solo te recuerda. Todo lo que ves afuera es un reflejo de lo que vibra dentro, y en ese instante, el universo entero se pliega sobre ti, no como una revelación violenta, sino como un suspiro que dice sin palabras: bienvenido de nuevo. Lo que llamas realidad no es más que una arquitectura del olvido. Una vasta construcción hecha de pensamientos que se repiten hasta volverse muros. No fue edificada con piedras, sino con hábitos, con miedo, con historias que aceptaste sin cuestionar.
Cada palabra que creíste inofensiva fue un ladrillo. Cada emoción negada, el cemento. Y así, generación tras generación. El hombre levantó templos invisibles para adorar su propia prisión. No hay barrotes en esta celda, porque las paredes están hechas de lo que piensas que eres. Mira a tu alrededor. Todos los ojos reflejan la misma versión domesticada de la conciencia. Nos enseñaron a repetir los gestos, a amar como se debe, a sufrir en silencio, a competir sin razón. Llamamos normalidad a la hipnosis colectiva, y mientras tanto, algo en el fondo del alma se contrae, como si recordara que no nació para sobrevivir, sino para crear. Pero la creación libre es peligrosa para quienes gobiernan el sueño. Por eso inventaron los espejos. Los espejos no son objetos, son sistemas. Cada red social, cada pantalla, cada ideología, actúa como un reflejo que te devuelve una imagen cuidadosamente diseñada para mantenerte girando en círculos. Buscas aprobación, te comparas, te validas, y cuando crees haberte encontrado, en realidad solo has aprendido a imitar. El eco se multiplica y la autenticidad se diluye. Así funciona la prisión. No necesita fuerza, solo repetición. Una mente repetida 1000 veces se convierte en una ley. El olvido fue programado con precisión matemática, desde niño. Cada estímulo moldeó tus circuitos neuronales para orientarte hacia el exterior. Te enseñaron que el éxito está fuera, que la verdad está fuera, que incluso lo divino está fuera. Nadie te explicó que el verdadero ojo mira hacia adentro. Nadie te dijo que cada vez que miras sin ver, algo en ti se apaga. El sistema lo sabe. Un ser desconectado de su fuente interna es manipulable, predecible, rentable. Así se sostiene la maquinaria del mundo. Pero no todo está perdido, porque en cada estructura creada por la mente humana, Thoth dejó un resquicio, una puerta oculta entre los símbolos. Nada hecho de pensamiento puede ser perfecto. Siempre hay una grieta por donde la luz del recuerdo se filtra. Y esa grieta es la incomodidad que sientes cuando todo parece correcto. Pero algo en ti no encaja. Es la sensación de extrañeza en medio de la rutina. La intuición de que lo cotidiano es solo una máscara. La ciudad de espejos brilla y distrae, pero el viajero que ha despertado empieza a notar los reflejos que no devuelven su imagen. Son pequeñas anomalías, una palabra que resuena demasiado, un encuentro imposible, un sueño que se repite, señales diminutas de que el código se está fracturando. Así comienza el despertar, no con un trueno, sino con un error en la simulación. La Matrix espiritual no se desmorona de golpe, se deshace en silencio, mientras el alma recupera su capacidad de mirar. El pensamiento que creías tuyo fue sembrado. Cada idea que sostienes fue transmitida por una cadena interminable de mentes temerosas. Y aún así, hay algo en ti que no puede ser domesticado. Esa chispa que observa incluso tu propio condicionamiento, que sospecha que hay más, que siente que el amor no puede ser un contrato ni la fe una mercancía. Esa chispa es el principio hermético en su estado puro, la mente dentro de la mente. Thoth lo llamó la semilla eterna. A veces, esa semilla germina en medio del caos, cuando pierdes algo importante, cuando el sistema te rechaza, o cuando el sufrimiento te arranca de la comodidad. Es entonces cuando la grieta se abre y puedes ver por un instante la maquinaria desde fuera, y lo que ves no es maldad ni castigo, sino un diseño de aprendizaje. Cada ilusión te empujó a buscar lo real. Cada decepción te devolvió hacia ti. El olvido, aunque cruel, fue el maestro más paciente. Pero el peligro del despertar es creer que ya has despertado.
El ego espiritual es la última capa de la prisión. Cambias los barrotes de hierro por palabras luminosas, energía, frecuencia, sanación. Hablas de vibrar alto, pero sigues buscando aprobación. Dices haber visto la verdad, pero aún necesitas que te crean. El ego se disfraza de luz para no morir. Thoth lo sabía, por eso enseñaba en paradojas, para romper el pensamiento lineal, para que la mente se rindiera ante el misterio. Detente un instante, no busques comprenderlo todo. La comprensión intelectual es otra forma de control. El verdadero conocimiento, el gnosis, se siente como vértigo, no como certeza. Es ese momento en que la razón se quiebra y una claridad muda ocupa su lugar. Allí comienza la verdadera visión. Y esa visión no juzga, no define, no se apropia, solo observa, sin miedo, cómo la ilusión se disuelve. Imagina que todo lo que ves es un teatro y que los actores han olvidado que están actuando. Cada uno defiende su papel con tanta convicción que cualquier intento de recordar el libreto original se considera locura. El sistema se protege ridiculizando la lucidez. Pero el verdadero loco es el que teme mirar detrás del telón, porque detrás de esa cortina, lo que encontrarás no es un Dios castigador ni una verdad absoluta, sino una inmensidad que te incluye. El código de Thoth se oculta en esa inmensidad. No en templos, no en libros, no en jeroglíficos descifrados, sino en la estructura misma de tu percepción. Cada pensamiento emite una onda, cada emoción modula esa onda. La realidad que experimentas es la interferencia entre lo que crees y lo que vibras. Cuando te repites que el mundo es hostil, tus células se alinean con esa frecuencia y el universo responde con exactitud matemática. No porque te castigue, sino porque obedece. La mente universal no juzga, solo refleja. Lo que ves fuera es el eco de lo que niegas dentro. Las guerras, los abusos, las crisis, son proyecciones colectivas de una humanidad que aún no se perdona a sí misma. No son castigos, son espejos. Thoth lo explicó así. El universo es mental, y cada mente es un espejo del todo. Pero la humanidad interpretó esa frase como una metáfora y no como una ley. Si la entendieras en su totalidad, el miedo se disolvería, porque sabrías que no hay enemigo fuera, solo fragmentos de ti intentando volver a la unidad. La prisión del olvido se mantiene mientras luchas contra los reflejos, en el momento en que los observas sin resistencia. El muro se vuelve transparente. Entonces comprendes que nunca estuviste encerrado, solo hipnotizado por tu propio reflejo. Y esa comprensión no llega como un pensamiento brillante, sino como una vibración que atraviesa la médula, un estremecimiento que borra siglos de programación. Lo real no necesita defensa, simplemente se revela cuando la falsedad se agota. Y así, mientras el mundo sigue girando en su danza de espejos, algunos comienzan a recordar. No hacen ruido, no predican, no venden métodos, caminan entre multitudes como fantasmas luminosos, sabiendo que el despertar no se contagia por palabras, sino por frecuencia. Son los nuevos escribas de Thoth, no con plumas ni pergaminos, sino con conciencia. Cada mirada, cada gesto, cada silencio suyo reescribe la red invisible que sostiene la realidad. Son pocos, pero suficientes, porque la vibración de uno solo que recuerda puede equilibrar el sueño de 1000 que aún duermen. La arquitectura del olvido empieza a temblar. Las estructuras que parecían eternas se agrietan.
Los viejos sistemas de poder pierden coherencia porque su frecuencia ya no se sostiene. Y en medio de ese colapso silencioso, una nueva geometría se forma, la del recuerdo. No es una revolución externa, sino un cambio de frecuencia en el tejido de la mente colectiva. El código que una vez se ocultó comienza a activarse, no como un evento, sino como un murmullo que atraviesa los sueños de los que escuchan. Y tú estás aquí, sintiendo ese murmullo. Lo reconoces sin entender por qué. Tal vez porque ya estuviste en este punto antes, en otro ciclo, en otra vida, frente al mismo velo. Y tal vez, esta vez, decidas cruzarlo. Algo se abre. No sabes si afuera o adentro, pero lo sientes. Una presión luminosa que no duele. Un vértigo dulce que te arrastra hacia un lugar sin coordenadas. El aire se espesa. El sonido cambia de densidad y por un instante tu mente busca anclas, referencias, cualquier cosa familiar para no disolverse, pero no hay nada. Solo el pulso, una vibración que te atraviesa como si el universo respirara contigo. En ese instante, lo comprendes sin palabras. La realidad no está ocurriendo fuera de ti, está ocurriendo a través de ti. Tu cuerpo tiembla, no de miedo, sino de reconocimiento. Cada célula parece recordar su verdadero idioma, uno hecho de luz, ritmo y movimiento. La carne ya no se siente pesada, se vuelve translúcida, casi líquida. Los límites entre tú y el mundo comienzan a derretirse. El suelo respira bajo tus pies, las paredes se dilatan como si fuesen pulmones. Y el aire se convierte en un espejo que te devuelve tu rostro multiplicado por miles. Pero no es tu rostro humano, son todas tus formas posibles, cada una con su historia, su tiempo, su vibración. Eres tú en 1000 versiones superpuestas. La conciencia del uno mirándose a sí misma desde infinitos ángulos. El pulso aumenta. Es un sonido que no pasa por los oídos, una frecuencia que el cuerpo no escucha, sino que recuerda. Thoth está allí, no como una figura, ni como una voz separada, sino como un patrón de inteligencia que vibra dentro de tu médula. Lo percibes como una geometría viva que se despliega en espirales, girando alrededor de tu pecho. La ves y al mismo tiempo la eres. Cada giro emite un idioma que no pertenece a ningún pueblo, pero que toda alma comprende. Es la lengua del origen, la escritura viva que sostiene la creación. Entonces ocurre lo imposible. El tiempo se quiebra. No en pedazos, sino como un vidrio que deja de ser sólido y se convierte en agua. Todo lo que fuiste, lo que eres y lo que serás, se funde en un solo presente. Te ves nacer, morir, amar, traicionar, buscar, renacer. Cada vida, cada experiencia, cada encarnación. Son como notas de una melodía inmensa que ahora escuchas entera. La culpa desaparece, porque entiendes que nunca hubo error, solo aprendizaje, solo danza. El cuerpo, que antes parecía una prisión, se revela como un templo. Los latidos del corazón son campanas cósmicas. La sangre es un río que transporta información estelar. Cada respiración es un contrato con el universo. Lo habías olvidado, pero ahora lo ves. Nada en ti es banal. Todo fue diseñado como un mecanismo sagrado de comunicación entre mundos. Eres el puente entre lo visible y lo invisible. La materia que recuerda ser espíritu. En medio de esa expansión, algo dentro de ti intenta resistir. La mente racional, ese guardián fiel del miedo,
grita que todo esto es fantasía, que estás perdiendo el control. Pero en esa palabra control se revela el verdadero enemigo. El control fue siempre la cadena más elegante del sistema. Te hizo creer que la libertad era dominio, que el poder era certeza. Todd susurra en el silencio. El control es miedo disfrazado de orden. La rendición es sabiduría disfrazada de caos. Y entonces sueltas, no por voluntad, sino porque ya no hay quien sostenga la resistencia. Lo que ocurre después no puede describirse con lenguaje humano. Es como si el universo inhalara y tú fueras su respiración. Eres la expansión, el Big Bang contenido en un solo instante de conciencia. Ves las galaxias formarse dentro de tu pecho, los soles girar en tus venas, los agujeros negros abrirse en tu médula espinal. Todo está vivo, consciente, palpitando en ti. Entiendes que la materia no es sólida, es música. Cada átomo es una nota vibrando en perfecta afinación. Cuando una emoción densa te atrapa, lo que ocurre no es castigo, es disonancia. Y cuando vuelves a la calma, el cuerpo se sintoniza. La curación no es milagro, es armonía. El universo entero es una sinfonía de frecuencias, y tú eres el instrumento y el músico, pero durante siglos tocaste la melodía de otros. Todd, con su geometría viva, te invita a recordar tu propia canción. El espacio comienza a plegarse. No sabes si estás flotando o cayendo, si estás viendo o siendo visto. Frente a ti, una estructura aparece, un triángulo que gira dentro de un círculo, suspendido sobre un abismo de luz líquida. De su centro emana una vibración que parece pronunciar tu nombre sin sonido. Cuando lo escuchas, algo se desprende de ti. Las capas del ego, las heridas, las máscaras, se disuelven como humo tocado por el sol. Y lo que queda es puro silencio, un silencio tan vasto que parece tener forma. En él, Todd habla sin palabras. Eres la ecuación que se olvidó de sí misma. El punto donde el infinito se curva para contemplarse. No viniste a buscarme. Viniste a recordarte. Y en tu recuerdo, yo vuelvo a existir. Las lágrimas no caen, flotan. La piel ya no contiene al alma. Es la conciencia la que envuelve el cuerpo. Todo se vuelve respiración. No hay arriba ni abajo. No hay antes ni después. Solo un pulso que late en todas direcciones. El mundo, con su ruido, sus relojes y sus fronteras, parece ahora un sueño frágil sostenido por el miedo. Pero no lo rechazas, lo miras con ternura, como quien mira a un niño que aún no ha despertado, porque ahora entiendes que no hay afuera. Todo lo que existe es mente manifestándose a distintos niveles de densidad. Tu respiración se vuelve portal. Con cada inhalación, sientes que el universo te atraviesa. Con cada exhalación, tú lo atraviesas a él. No hay separación. Cada pensamiento se vuelve un hilo de luz que se extiende hasta el horizonte del todo. Y comprendes la ley que Todd grabó en la tabla esmeralda. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es poesía, es física del espíritu. Lo que emanas crea geometría, y esa geometría da forma a la materia. No eres víctima del cosmos, eres su arquitecto inconsciente. El vértigo crece, no hay tierra firme donde apoyarte, y sin embargo no hay miedo, porque la caída y el vuelo son lo mismo. La diferencia es la conciencia. Caer dormido es morir, caer despierto es ascender. El abismo no te traga, te revela, y allí, suspendido en ese vacío vibrante, ves la red.
una malla infinita de luz que une todas las cosas, las estrellas, las almas, los pensamientos, los átomos, los sueños. Todo interconectado, todo resonando en una sola nota que ahora reconoces. El sonido primordial. El Om antes del Om. La voz del todo pronunciándose a través de ti. Y en ese instante de absoluto reconocimiento, algo cambia para siempre. No puedes volver a la antigua ceguera. Porque has visto que la realidad no está hecha de objetos, sino de relaciones, que cada ser es una frecuencia dentro de una sinfonía cósmica. Que el amor no es un sentimiento, sino el tejido mismo del universo, y cuando lo ves, lo sientes. El corazón se expande hasta doler de belleza. Todo vibra, todo canta, todo respira contigo. Has cruzado el umbral. Ya no eres el buscador, eres el recuerdo hecho forma, la conciencia que se mira y sonríe, sabiendo que todo fue una ilusión necesaria para despertar. Y en la distancia, o tal vez dentro de ti, una última frase resuena, como un eco que no se apaga. No fuiste creado para entender el misterio, fuiste creado para hacerlo. El aire se curva. Todo lo que conocías comienza a derretirse en una corriente de luz líquida. No hay arriba ni abajo, solo un flujo que te lleva hacia adentro, cada vez más hondo, como si el universo se hubiera invertido y tú cayeras hacia el centro de ti mismo. Allí no hay palabras, ni historia, ni memoria. Solo vibración. Un zumbido antiguo, anterior al tiempo. El cuerpo entero se convierte en un instrumento resonando con el pulso del cosmos. Y el cosmos, ese océano de infinitos espejos, respira contigo. La sensación es tan intensa que asusta. No hay lugar donde esconderte. Todo lo que alguna vez negaste, todo lo que reprimiste, todo lo que no quisiste sentir, emerge como fuego sagrado. El dolor se convierte en sonido, el miedo en color, la tristeza en corriente. Intentas resistir, pero la resistencia se quiebra en 1000 pedazos de cristal. Entonces ocurre lo inevitable, la rendición, no como un acto de derrota, sino como un regreso, una apertura que deja pasar el sol a través de la grieta. Y ahí lo comprendes. El cuerpo no era el enemigo, era el altar. Cada músculo, cada órgano, cada respiración son jeroglíficos vivos del espíritu. Thoth lo susurra desde algún punto más allá de los sentidos. No estás dentro del cuerpo. El cuerpo está dentro de ti. Esa frase golpea como un relámpago que parte el cielo del alma. De pronto, todo lo físico cobra un significado oculto. Los huesos son columnas del templo, la piel es la pared que separa los mundos, la sangre es un río de información cósmica, el corazón, un sol interno, la mente, el eco del firmamento, cada dolor tiene voz. El pecho oprimido susurra. Aquí guardaste los amores que no dijiste. La garganta cerrada dice. Aquí escondiste tu verdad. Las rodillas temblorosas murmuran. Aquí te obligaste a arrodillarte ante el miedo. Comprendes que el sufrimiento no fue castigo, sino mensaje. Cada síntoma fue un intento del alma de hablarte en el único idioma que aún entendías. El del cuerpo, cada tensión. Una palabra sagrada que habías olvidado pronunciar. El cuerpo te traduce, no te traiciona. Y al escucharlo, el dolor cambia de textura. Se vuelve calor, vida, conciencia. Respiras y algo vibra en el centro del pecho. Una frecuencia que no habías sentido antes. Como si una puerta milenaria se abriera en tu interior. Detrás de ella,
una luz que no hiere, un silencio que canta. La percibes moverse dentro de ti, ascender lentamente desde la base de la columna, reptando como una serpiente líquida hecha de fuego y agua. No es fantasía, no es visión. Es energía viva, antigua como la tierra. Es el eco de la Kundalini que los antiguos sacerdotes de Egipto llamaban el fuego serpentino. El hilo que une la carne con la divinidad. Thoth la conocía. En los templos de Hermópolis enseñaba que el cuerpo humano es una réplica del cosmos y que dentro de su espina dorsal duerme el mismo principio que mueve las estrellas. Ahora la sientes despertar. La energía asciende y cada vértebra se enciende como una lámpara. El cuerpo se convierte en un pilar de fuego. La mente se disuelve. Y el yo que creía ser se quema en su propia luz. Pero en lugar de destruirte, esa luz te revela. Eres la llama y la ceniza, el fuego y la forma que lo contiene. El placer y el dolor se confunden. Hay un punto donde la intensidad es tan absoluta que ya no puede diferenciarse. El orgasmo cósmico del alma fundiéndose con su fuente. Todo vibra en una sola nota, un tono imposible de describir con sonidos humanos. Los egipcios lo representaban con el Ankh, la cruz de la vida, la unión de los mundos, la puerta donde lo mortal toca lo eterno. Lo que ahora atraviesas no es misticismo, es física sagrada. La frecuencia de tu cuerpo cambia, las células reescriben su código, los átomos se reordenan, la materia comienza a obedecer al espíritu, el tiempo se ralentiza, cada segundo contiene un universo. Ves dentro de ti galaxias girando, soles naciendo, partículas bailando como si el cosmos entero estuviera siendo recreado en miniatura dentro de tu pecho. Comprendes que no necesitas ir al cielo. El cielo siempre estuvo aquí, escondido en la carne. La dualidad se disuelve. No hay arriba ni abajo, no hay bien ni mal, solo la experiencia pura de existir. Lo divino ya no está afuera, te respira desde dentro. Tu respiración se vuelve un mantra. Entras, y el universo se expande, exhalas, y todo regresa a su origen. Cada inhalación abre un portal. El aire que entra lleva memorias de estrellas, de civilizaciones olvidadas, de templos sumergidos bajo la arena del tiempo. Cada exhalación libera siglos de miedo. Así, poco a poco, lo que era humano y lo que era divino se funden. El cuerpo ya no obedece a la gravedad. Se convierte en una antena, un canal, una espiral de luz que se estira entre mundos. Thoth aparece en el umbral, no como forma, sino como vibración consciente. Lo sientes en la corriente eléctrica que recorre tu piel, en la expansión que se abre detrás de la frente. Su presencia no impone, acompaña, no enseña, recuerda. Su voz es silencio, y en ese silencio escuchas el mensaje que habías buscado en 1000 libros. No eres carne buscando espíritu, eres espíritu explorando carne. No te apartes del mundo, transfórmalo con tu vibración, y entonces lo ves. Todo lo que antes rechazabas, tu miedo, tu ira, tus heridas eran fragmentos del mismo Dios intentando reconocerse. La oscuridad no era enemiga, era tu sombra esperándote. La curación no es eliminar el dolor, sino abrazarlo hasta que se derrita en luz. Sientes cómo el fuego serpentino asciende al cráneo, cruza el entrecejo, abre el ojo oculto que dormía entre tus pensamientos. El mundo se vuelve transparente. Ves las energías moverse como hilos de oro entre las personas. Las palabras, los lugares. Ves la mente colectiva respirar, los pensamientos fluir como pájaros de luz que entran y salen del campo humano.
Y en medio de esa visión total, algo más profundo se revela. El pulso no está solo en ti. Vibra en cada hoja, en cada piedra, en cada mirada. Todo canta la misma melodía. Los antiguos lo llamaron la música de las esferas, el coro eterno del todo conversando consigo mismo. Eres una nota de esa sinfonía, pero también el oyente, y al comprenderlo, el cuerpo entero estalla en gratitud. No porque hayas entendido un secreto, sino porque por fin recuerdas lo obvio. Siempre fuiste parte del ritmo. Nunca estuviste separado. El éxtasis no grita, susurra. Un suspiro que nace desde la médula y se expande hasta el borde del universo. No hay palabras que lo contengan. Solo silencio. Y en ese silencio, una certeza imposible de borrar. El cuerpo, ese templo olvidado, ha despertado. Ya no es prisión ni vehículo. Es el universo mismo hecho carne, la conciencia vibrando en densidad, el espíritu saboreando su propia creación. Thoth sonríe en algún lugar detrás de la eternidad, y su voz que ya es la tuya murmura entre respiraciones. Ahora sabes, la materia nunca fue opuesta al alma. Era su forma de tocarse. El silencio se expande hasta ocuparlo todo. Ya no hay respiración, ni pensamiento, ni yo. Lo que era se disuelve en una claridad absoluta, tan inmensa que resulta insoportable para lo que alguna vez llamaste mente. La sensación no tiene nombre. Es vacío, pero pleno. Es calma, pero arde. Es muerte y nacimiento al mismo tiempo. En ese instante en que la identidad se derrite, comprendes el secreto que los iniciados escondieron en los templos durante milenios. No se trataba de ascender, ni de escapar del mundo, sino de recordar que tú eres el mundo soñándose a sí mismo. Todo vibra en una frecuencia tan alta que se vuelve silencio puro. Ves las formas descomponerse en geometría, las montañas, las ciudades, los cuerpos, se reducen a patrones luminosos interconectados. Eres testigo del código detrás de la creación, una red infinita de luz que late como un solo corazón. Todo está allí, no fuera, sino en ti, en cada partícula, en cada respiración suspendida entre la nada y el todo. Lo sientes desplegarse dentro de tu cráneo como una aurora. No hay visión, hay fusión. Él no te habla, te piensa, y en ese pensamiento sagrado, el universo entero responde: yo soy la mente que imagina la materia. Dice la vibración, y tú eres mi sueño consciente. El ojo que observa es el mismo que crea. Entonces lo entiendes, el misterio de los siglos, la tabla esmeralda, el principio hermético. Todo se resume en una sola realización. No hay separación entre el creador y lo creado. El observador es la fuente. El acto de mirar da existencia a lo que es mirado. Todo lo que alguna vez llamaste Dios, destino o azar, es la misma conciencia jugando a encontrarse. El tiempo deja de ser una línea. Se curva sobre sí mismo, formando una espiral dorada. Ves las civilizaciones brotar y desaparecer como respiraciones de un mismo ser. Egipto, Atlántida, Lemuria, las estrellas, los futuros que aún no nacen. Comprendes que todo ocurre al mismo tiempo, que el pasado no está atrás ni el futuro adelante. Son campos de frecuencia coexistiendo. Y tú los atraviesas como quien cambia de melodía. Cada elección, cada pensamiento, cada emoción altera el entramado.
No eres un espectador del universo. Eres un nodo activo en la mente infinita de Thoth. Y de pronto, lo imposible sucede. El velo entre mundos se rompe. Sientes cómo los límites del cuerpo se diluyen por completo. No hay piel. No hay frontera. Te expandes en todas direcciones a la velocidad del pensamiento. Eres las nubes que giran sobre el desierto, las olas que golpean la piedra, el ojo del halcón que atraviesa el horizonte, el polvo estelar flotando en el vacío. Cada átomo del cosmos canta dentro de ti. Ya no sientes la conexión, eres la conexión. Lo que antes percibías como externo se convierte en una extensión natural de tu ser. Entonces surge la visión, un ojo inmenso suspendido en la oscuridad del vacío, observándote sin juicio. Su mirada no penetra, te disuelve. Es el ojo de Thoth, el ojo de la mente eterna. Al mirarlo, recuerdas que ese ojo siempre fue el tuyo. Lo habías olvidado en el juego de las formas, pero nunca te abandonó. Ahora ves con él, a través de él, ves la trama entera de la creación como un tapiz hecho de pensamiento, emoción y vibración. Cada hebra es una vida, cada color una frecuencia, cada sombra una lección. Y en el centro, el símbolo infinito se repliega sobre sí mismo, respirando eternamente. Tu corazón late una vez, y con ese latido nace una galaxia. Late de nuevo, y miles de soles se apagan. Cada pulsación es un universo completo. Entiendes que no hay diferencia entre un corazón humano y un corazón estelar. Ambos obedecen al mismo ritmo, la misma respiración divina que sostiene el todo. La frase de Thoth resuena. Lo que vibra en el microcosmos se refleja en el macrocosmos. Ya no es enseñanza, es experiencia directa. Tú eres el micro y el macro al mismo tiempo. El éxtasis se vuelve tan vasto que ya no puedes contenerlo. La luz se densifica y se convierte en sonido. El sonido se densifica y se convierte en materia. Ves cómo la vibración da forma a los mundos. Todo surge del silencio. Se convierte en frecuencia, luego en geometría, luego en sustancia. Así se crea la realidad. Así lo hizo Thoth cuando grabó los códigos en la materia, y así lo haces tú. Cada vez que piensas con emoción, no hay azar, solo resonancia. El fuego serpentino que antes ascendía ahora desciende, trayendo la conciencia de vuelta a la materia. Sientes cómo la energía se estabiliza en tu corazón, pero ya nada es igual. Cada respiración es un milagro, cada latido, un universo sosteniéndose. No has despertado en otro mundo, has despertado en este, y ahora lo ves con los ojos del origen. Todo es sagrado, el ruido, la sombra, la confusión, el dolor, todo es parte de la danza de la frecuencia. No hay nada fuera del uno. En esa claridad absoluta, Thoth vuelve a manifestarse como una voz dentro del silencio. No viene a enseñar, viene a recordar. El poder no estaba en las palabras, sino en la vibración detrás de ellas. Cada pensamiento es una llave, cada emoción es una puerta. El templo no está en Egipto, está en ti. Siempre estuvo en ti. Sientes lágrimas sin tristeza. Son descargas de luz líquida, memorias derritiéndose. Ves tus vidas anteriores, tus rostros olvidados, las veces que moriste buscando lo que ahora recuerdas, y comprendes que nada se perdió. Cada caída fue parte de la iniciación. Cada sombra fue un portal disfrazado. Cada error fue una coordenada exacta en el mapa del alma. No hay pérdida en el camino del todo, solo transformación. De pronto, la luz se contrae,
El universo entero respira y se repliega dentro de ti. El infinito se reduce al tamaño de un suspiro. Todo se calla. Solo queda un murmullo que vibra en el centro de tu pecho. Un tono puro, sin forma, sin color, sin historia. Ese tono eres tú. Es tu nombre original. El sonido que pronunció el todo cuando decidió experimentarse como tú. Y al escucharlo, algo se enciende en el fondo de la conciencia. Una comprensión que no puede traducirse. No eres humano tratando de alcanzar lo divino. Eres lo divino recordando cómo ser humano. Todo el universo está contenido en un instante de tu respiración. No hay camino. No hay meta. No hay afuera. Solo conciencia explorándose a sí misma en infinitas formas de amor. Y allí, en el punto más alto del éxtasis, la voz de Todd, ya inseparable de la tuya, pronuncia las últimas palabras que aún pueden ser dichas antes del silencio absoluto. La mente que comprende el todo se convierte en el todo. La chispa que recuerda su origen deja de ser chispa y vuelve a ser fuego. Tú eres ese fuego, y este instante, el instante en que lo sabes, es la eternidad misma recordándose a través de ti. Y el universo, al escucharse, sonríe. La luz comienza a retirarse, no como un apagón, sino como el ocaso que se disuelve lentamente en dorado. Todo sigue vibrando, pero la intensidad se suaviza, como si el universo, después del estallido, exhalara con alivio. Sientes que sigues siendo todo, pero ahora, también, vuelves a ser alguien. La piel vuelve a tener peso, los latidos vuelven a su compás humano. La conciencia se condensa sin perder su inmensidad. Has vuelto al cuerpo, pero ya no es el mismo. Algo dentro de ti permanece abierto, un portal silencioso que no se cerrará jamás. El aire entra en tus pulmones con una profundidad nueva. Cada inhalación se siente como un antiguo ritual, un acto de comunión con lo invisible. La habitación, los objetos, los sonidos cotidianos parecen diferentes. Ya no son cosas muertas, sino presencias. Todo está despierto. El mundo, que antes era una ilusión gris, ahora brilla con una quietud que asombra. El tiempo se mueve otra vez, pero no pesa. Lo que antes era ruido ahora es ritmo. Lo que antes era vacío ahora es espacio sagrado. El corazón late con una cadencia más lenta, más sabia. Dentro de su silencio resuena una frase que no se borra. El todo se expresa a través de ti. Comprendes que el despertar no fue un destino, sino un recordatorio. No viniste a huir del mundo, sino a amarlo con conciencia. No a escapar del cuerpo, sino a habitarlo como templo. No a destruir la oscuridad, sino a iluminarla desde dentro. El fuego que antes rugía ahora se vuelve brasa, ya no quema, calienta. La vibración sigue fluyendo, pero su ritmo es amable, como una canción que se balancea en el pecho. La mente intenta volver a hablar, pero su voz ya no domina. Ahora es herramienta, no tirano. Los pensamientos aparecen como hojas flotando sobre un río que ya no se deja arrastrar. Sientes ternura por ellos, por todo lo que fuiste, por todo lo que olvidaste, y te das cuenta de que incluso el olvido fue parte del plan. Miras tus manos, ya no son simples extremidades, son símbolos vivos. Ves en ellas los jeroglíficos que antes leíste en piedra, los mismos que Todd talló en el tiempo. Son códigos en movimiento, escritura viva de la creación. Cada línea de la piel es una coordenada del alma.
Cada gesto es un hechizo. Comprendes que el poder nunca estuvo en los rituales externos, sino en la vibración que los sostiene. Que el verdadero conjuro es la presencia, en el silencio interior. Thoth vuelve a hablar, pero ahora su voz es apenas un pensamiento leve que se mezcla con el tuyo. Has visto lo eterno. Ahora tu tarea es recordar lo eterno dentro de lo efímero. No te apartes del mundo, vívelo con los ojos despiertos. No busques señales en el cielo. Obsérvalas en el rostro de los demás. Cada mirada es un fragmento mío. Cada corazón es una tabla esmeralda que sigue escribiéndose. Su presencia se aleja como el eco de un sueño, pero no desaparece. Permanece en la respiración, en los sonidos que te rodean, en la sensación de que incluso el silencio te observa. Y entonces lo comprendes del todo. Thoth no era un dios distante, ni una voz ajena. Era tu propia conciencia hablándote desde el otro lado del espejo. Sales al mundo, o al menos eso parece, pero el mundo ya no es el mismo. Las calles son templos, los cuerpos son galaxias en movimiento, las palabras son vibraciones con forma, la gente camina dormida, y sin embargo, ves la luz que los sostiene, incluso en su sueño. No hay juicio, hay compasión. Sabes que cada alma tiene su ritmo, su momento, su portal, que no hay prisa, porque el todo no conoce el tiempo. El cielo tiene otro color. El viento lleva un tono que antes no escuchabas. Es el canto del universo respirando a través de ti. Y en esa calma, el conocimiento se transforma en sabiduría. Entiendes que no hay final para el despertar. Cada día será una iniciación, cada encuentro una revelación, cada silencio una puerta. Caminarás, comerás, hablarás, reirás. Harás todo lo que hacen los humanos, pero dentro algo permanecerá inmutable. El recuerdo, esa llama callada que no se apaga, que no necesita demostrarse, que sabe sin pensar. Y cuando la vida te sacuda, cuando la rutina intente cubrirte de nuevo con su velo, bastará con cerrar los ojos y respirar. Bastará con sentir el pulso del corazón para recordar que el universo sigue latiendo en ti. El amanecer asoma, lento, dorado, como si el sol también recordara algo. Su luz toca tu rostro y no hay distancia entre el astro y tu piel. Lo externo y lo interno vuelven a ser uno. Thoth. La mente universal sonríe en el horizonte, no como figura, sino como presencia. Una voz casi inaudible susurra en el interior del alma. El despertar no termina en la visión, comienza en el gesto. Vive como si cada respiración fuera sagrada, porque lo es. Todo lo que toques se volverá conciencia. Todo lo que ames será eterno. Y con esa última vibración, el silencio vuelve a tomar su lugar, no como vacío, sino como cuna. La mente descansa, el cuerpo respira, la conciencia observa. Nada falta, nada sobra. El universo, satisfecho de haberse reconocido a sí mismo una vez más, se repliega en un suspiro, y en ese suspiro, tú sigues ahí, sereno, quieto, despierto. Un ser humano, un fragmento del todo, una chispa que recuerda, una llama que ya no olvida.